El Festival de la Cosecha siempre se sentía como una actuación. Y esta noche, Isabela del Valle era la estrella a su pesar. Se encontraba al borde del recinto del festival, observando cómo la hoguera proyectaba sombras ámbar sobre rostros risueños. El aire olía a carne asada, canela y algo más salvaje, algo que le erizaba la piel. Faroles colgaban de postes de madera, bañando el claro en una neblina dorada que se sentía demasiado cálida, demasiado cercana. Su madre había insistido en que fuera. No puedes esconderte para siempre, Isa. La gente hablará. La gente ya hablaba desde el anuncio del compromiso hace 3 semanas. Los susurros la seguían como una segunda sombra. Ricardo Mendoza, el hijo dorado del pueblo, la había elegido. Debería haber sido un honor. Debería haberse sentido como seguridad. En cambio, se sentía como la puerta de una jaula que se cerraba. Aquí estás. La voz de Ricardo cortó el ruido, suave y practicada. Apareció a su lado, todo mandíbula afilada y encanto ensayado, su mano deslizándose posesivamente por su cintura. Me has estado evitando. Necesitaba aire, dijo Isa, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pronto necesitarás más que aire. Su agarre se apretó, lo suficiente para que su respiración se entrecortara. La ceremonia comienza en 10 minutos. No me avergüences. La ceremonia, la reclamación pública, el beso ritual que la uniría a él frente a todo el pueblo. Una tradición más antigua de lo que nadie podía recordar. Arraigada en leyes que nadie cuestionaba. A Isa se le revolvió el estómago. Observó a Ricardo dirigirse hacia la plataforma donde esperaban los ancianos del consejo, con la espalda recta, su confianza inquebrantable. A su alrededor, las parejas se reunían, preparándose para sus propias declaraciones. Pero esto no era amor. Esto era una transacción. Esto era supervivencia en un pueblo donde negarse a un compañero significaba el exilio o algo peor. Su mirada se desvió por la multitud, buscando un escape que no existía. Y fue entonces cuando lo vio. Estaba sentado solo en el borde más alejado de la luz de la hoguera, medio oculto en la sombra. Un hombre, no, algo más, con cabello oscuro y enredado y ropa que parecía haber resistido 100 tormentas. Su rostro estaba manchado de tierra, sus ojos bajos. Pero había algo en la forma en que se mantenía, quieto, vigilante, peligroso. Un vagabundo, un errante, alguien que el pueblo olvidaría por la mañana. Una idea se encendió, imprudente, insensata. Pero de repente era lo único que tenía sentido. Si besaba a otra persona primero, el ritual sería nulo. Ricardo no podría reclamarla. Los ancianos del consejo se enfurecerían, pero no podrían forzar un vínculo que había sido roto por su propia elección. Sería desterrada quizás, pero sería libre. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera alcanzarla. El extraño no levantó la vista mientras ella se acercaba, pero sus hombros se tensaron. Podía verlo ahora, la forma en que sus dedos se curvaban contra sus rodillas, el leve temblor de la contención en su postura. Él sabía que ella venía. Lo había sabido en el momento en que ella había decidido. «Necesito tu ayuda», dijo Isa, su voz baja y urgente. Lentamente, él levantó la cabeza. El mundo se detuvo. Sus ojos eran oro fundido, ardiendo con una intensidad que le robó el aire de los pulmones. No humano, ni siquiera cerca. La inmovilizaron, despojándola de toda defensa, de cada mentira que se había contado a sí misma. Por un momento, no pudo respirar, no pudo pensar. ¡Corre! Algo dentro de ella susurró. ¡Corre ahora! Pero no lo hizo. ¿Qué tipo de ayuda? Su voz era áspera, como grava raspada sobre piedra. Pero había algo debajo, algo antiguo e inquebrantable. Necesito que me beses. Silencio. Su mirada se dirigió a la plataforma donde estaba Ricardo, luego de vuelta a ella. Una sonrisa lenta y peligrosa curvó su boca. No tienes idea de lo que estás pidiendo. Sé exactamente lo que estoy pidiendo. Las manos de Isa temblaban, pero ella se mantuvo firme. Un beso, ahora mismo, delante de todos, y luego desapareces.
Él la estudió por un momento largo e insoportable. Luego se puso de pie. Era más alto de lo que ella había esperado, más ancho. Y de cerca pudo ver las cicatrices, delgadas líneas plateadas que trazaban su mandíbula, su garganta, desvaneciéndose bajo el cuello de su camisa. El aire a su alrededor se sentía eléctrico, cargado con algo que no podía nombrar. «Estás cometiendo un error», dijo suavemente. «Quizás». Isa levantó la barbilla. «Pero es mi error». Los ojos del extraño brillaron, y por un instante pensó que podría negarse. Pero luego su mano se levantó, dedos ásperos rozando su mandíbula, con una dulzura que no coincidía con la salvaje intensidad de su mirada. «Entonces, hagamos que valga la pena». Él la besó, y el mundo se hizo añicos. No fue suave, no fue dulce, fue fuego y furia, y algo que se sintió como reconocimiento. Como si su alma hubiera estado buscando este momento, y finalmente, lo hubiera encontrado. Sus manos se aferraron a su camisa, su cuerpo arqueándose hacia el suyo. El calor explotó por sus venas. Lo sintió todo. El latido de su corazón atronando contra el suyo. El poder apenas contenido en su cuerpo. La forma en que su aliento se entrecortó como si esto también le estuviera costando algo. En algún lugar distante, escuchó jadeos, gritos, el rugido de furia de Ricardo. Pero nada de eso importaba. Porque cuando el extraño se apartó, sus ojos brillando más que cualquier fuego, vio la verdad. No era un vagabundo, no era un indigente, era algo mucho peor. «Corre», susurró, con la voz ronca, «antes de que se den cuenta de lo que has hecho». Pero Isa no pudo moverse, no pudo respirar, porque la marca en su muñeca, la que había estado en blanco toda su vida, estaba ardiendo, brillando, reclamándola. Y al otro lado del claro, los ancianos del consejo gritaban. El mundo se inclinó. Isa tropezó hacia atrás, su muñeca ardiendo como si alguien le hubiera puesto un hierro candente en la piel. A través de la neblina de la conmoción, lo vio. Una marca que no había existido 30 segundos antes. Ahora brillando de un blanco plateado contra su carne. Intricada. Antigua. Una luna creciente envuelta en espinas. Imposible. «¿Qué me hiciste?» Su voz se quebró, dividida entre la furia y el terror. El extraño no dijo nada. Ya se estaba moviendo, su mano cerrándose alrededor de su brazo con una fuerza contundente mientras el caos estallaba a su alrededor. «¡Deténganlos!» El rugido de Ricardo cortó a la multitud que gritaba. «Está atada a un renegado». La palabra envió una nueva oleada de pánico a la gente del pueblo reunida. Los renegados eran monstruos en su folclore, cambiaformas sin manada, sin ley, sin humanidad, peligrosos, salvajes, el tipo de criatura que los padres usaban para asustar a los niños y lograr su obediencia. Y ella acababa de besar a uno. «¡Muévete!». La voz del extraño fue una orden, no una petición. La arrastró hacia la arboleda, mientras el primero de los hombres de Ricardo se lanzaba hacia adelante. Las piernas de Isa finalmente obedecieron. El terror anuló la conmoción. Corrieron. El bosque los engulló por completo, la oscuridad presionando desde todos los lados. Las ramas le rasgaban el vestido. Las raíces amenazaban con hacerla tropezar. Pero el extraño se movía a través del caos como si pudiera ver en la oscuridad, o como si la propia oscuridad se doblegara a su voluntad. Detrás de ellos, voces gritaban, antorchas parpadeaban entre los árboles. «¡Te matarán!», jadeó Isa, sus pulmones gritando. «¡Nos matarán a los dos!». «Lo intentarán». Algo en su tono le hizo creerle. Le hizo creer que los hombres que los perseguían deberían tener más miedo que ella. Irrumpieron a través de un matorral en un pequeño claro donde la luz de la luna se derramaba como plata derramada. El extraño la soltó, e Isa se desplomó contra un tronco caído, presionando su muñeca ardiente contra la corteza fría. «¿Qué es esto?». Levantó su brazo, la marca aún brillando débilmente. «¿Qué me hiciste?». Él permaneció de espaldas a ella, los hombros rígidos,
la cabeza inclinada como si escuchara algo que ella no podía oír. Yo no hice nada. Tú lo hiciste. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que obtendrás esta noche. Él se giró y a la luz de la luna, sus rasgos se afilaron, más fuertes, más definidos de lo que habían estado a la luz de la hoguera. La suciedad en su rostro ahora parecía casi deliberada, como camuflaje, como un disfraz. «¿Me elegiste?», el vínculo respondió. «¿Vínculo?». La risa de Isa fue medio histérica. «Ni siquiera sé tu nombre». «Bien, que siga así». Las voces se acercaban. La cabeza del extraño se giró bruscamente hacia el sonido, su cuerpo quedando completamente inmóvil, de una manera que era claramente inhumana. Depredadora. «Escucha con atención», dijo, su voz apenas un susurro. «Cuando salga el sol esa marca se desvanecerá. Para mañana por la noche habrá desaparecido por completo. Los ancianos del consejo realizarán un ritual de separación. Te casarás con Ricardo Mendoza y olvidarás que esto alguna vez sucedió». ¿Olvidar? Isa tocó la marca de nuevo, sintiendo un pulso cálido bajo sus dedos. ¿Cómo se supone que voy a olvidar? Porque la alternativa es peor. Él se acercó y ella sintió su aroma a pino, a humo y a algo salvaje que hizo que su pulso se acelerara. ¿Crees que escapaste de una jaula esta noche? Acabas de entrar en otra, solo que esta tiene dientes. Entonces, ¿por qué me besaste? La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. Si era tan peligroso, ¿por qué no te negaste? Por primera vez algo se quebró en su expresión, algo crudo y doloroso que le apretó el pecho. «Porque me lo pediste», dijo simplemente, «y porque soy un tonto». Las antorchas estaban casi sobre ellos ahora. Isa podía oír a Ricardo dando órdenes, organizando la casa. En cuestión de minutos, serían encontrados. Los ojos del extraño volvieron a brillar dorados, más brillantes esta vez, casi incandescentes. «¿Confías en mí?» «No». «Chica lista». Él sonrió, afilado y peligroso, «pero vas a tener que hacerlo, solo por esta noche». Antes de que ella pudiera protestar, él cambió. No hubo una transformación dramática. Ningún espectáculo de Hollywood de huesos rompiéndose y carne desgarrándose. En un momento era un hombre, al siguiente era otro, un lobo enorme con pelaje del color de la medianoche y ojos que ardían con el mismo oro imposible. Era fácilmente el doble del tamaño de cualquier lobo natural. Su presencia llenó el claro con un poder crudo y primordial. El grito de Isa se ahogó en su garganta. El lobo se agachó. Una clara invitación, o una orden. «¿Quieres que yo...?» No pudo terminar la frase. No pudo conciliar a la criatura que tenía delante con el hombre que la había besado como si ella fuera salvación y condenación envueltas en una sola cosa. El lobo gruñó bajo e impaciente. Las antorchas irrumpieron a través de la arboleda. Isa tomó su decisión. Subió a su lomo, sus dedos enredados en su espeso pelaje, y el lobo se movió. Voló a través del bosque más rápido de lo que debería haber sido posible. El mundo se difuminaba en rayas de sombra y plata. Se apretó contra él, sintiendo la contracción y relajación de sus poderosos músculos, el ritmo atronador de su corazón. Detrás de ellos los gritos se desvanecieron. Las antorchas se convirtieron en luciérnagas distantes. Corrieron durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, hasta que el bosque se abrió a un afloramiento rocoso con vistas a un valle. El lobo se detuvo e Isa se deslizó, sus piernas casi cediendo. Volvió a su forma humana, el cambio tan fluido que parecía respirar. Cuando se enderezó, era de nuevo humano, todavía sin camisa, todavía con cicatrices, todavía mirándola con esos ojos ardientes. «Deberías volver», dijo en voz baja. «Diles que te forcé, diles que usé magia oscura. Lo creerán, quieren creerlo». «¿Y tú?» Isa se abrazó a sí misma, de repente con frío. «¿Qué te pasará a ti?» «Desaparezco, como pediste». Su sonrisa era amarga. «Como siempre hago». La marca en su muñeca pulsó una vez, aguda e insistente,
Isa comprendió con una claridad repentina y aterradora. Esto no había terminado. Lo que había comenzado esta noche con un beso desesperado y los ojos de un extraño apenas había empezado. «¿Quién eres?», susurró. «¿De verdad?». Él la miró por un largo momento, algo antiguo y triste moviéndose detrás de su mirada. Luego se dio la vuelta. Alguien a quien nunca debiste haber conocido. Y antes de que ella pudiera detenerlo, se había ido, desaparecido entre las sombras como si nunca hubiera existido, dejando a Isa sola al borde del acantilado con una marca ardiente en su muñeca y el sabor del destino en sus labios. Isa despertó con la mano de su madre, sacudiendo su hombro y la luz del sol quemando a través de las cortinas de su habitación. «Levántate». La voz de su madre era aguda, quebradiza. «Los ancianos del consejo están esperando». Los eventos de la noche anterior se estrellaron como una ola. El beso, la marca, el lobo. La mano de Isa voló a su muñeca, esperando encontrar la luna creciente brillante, pero la piel estaba suave, sin marcas, justo como él había dicho que estaría. Para mañana por la noche, habrá desaparecido por completo. Pero algo permanecía. Un calor fantasma, un tirón sutil que le provocaba un dolor en el pecho con una pérdida inexplicable. Isa, ahora. Se vistió en silencio, su madre merodeando como una celadora. La caminata hacia el ayuntamiento se sintió como una marcha fúnebre. Los vecinos miraban desde las ventanas, sus rostros retorcidos con disgusto o lástima. No podía decir que era peor. Para cuando llegaron a las pesadas puertas de roble, las manos de Isa temblaban. Dentro, los ancianos del consejo estaban sentados en sus sillas de respaldo alto como jueces en un juicio. Ricardo estaba a un lado, con la mandíbula apretada, un hematoma reciente oscureciendo su pómulo. Se preguntó si él había sido parte de la cacería anoche, si se había acercado lo suficiente como para verla cabalgar sobre el lomo de un lobo. La anciana Elena habló primero, su voz fría como la escarcha de enero. «¿Comprendes la gravedad de lo que has hecho?» «Besé a alguien», dijo Isa, forzando su voz a mantenerse firme. «Tomé una decisión». «Rompiste un pacto». El anciano Tomás se inclinó hacia adelante, sus ojos hundidos afilados por la ira. «El festival de la cosecha no es un juego, muchacha. Esos vínculos son sagrados, vinculantes. Escupiste sobre siglos de tradición». Ella fue coaccionada. La voz de Ricardo interrumpió la sala y la cabeza de Isa se giró hacia él. Él la miró, su expresión ilegible. El renegado usó compulsión, magia oscura. Ella es una víctima, no una criminal. La mentira flotó en el aire ofrecida como un salvavidas. Todo lo que tenía que hacer era tomarla, asentir, aceptar, interpretar a la doncella indefensa, corrompida por fuerzas malignas. El calor fantasma en su muñeca pulsó una vez, desafiante. «No», Isa se oyó decir. «Él no me forzó, yo se lo pedí». La respiración entrecortada de su madre fue audible. La expresión de Ricardo se oscureció. «Entonces eres una tonta», dijo la anciana Elena rotundamente. «¿Sabes a qué te has unido? ¿A qué camina con forma de hombre pero anhela sangre y caos?» No parecía caótico. Las palabras salieron antes de que Isa pudiera detenerlas. Parecía controlado. ¿Controlado? El anciano Tomás soltó una risa amarga. «Los renegados no controlan, niña. Destruyen. Está en su naturaleza. Separados de la ley de la manada, se convierten en monstruos. Esa criatura te cazará, te marcará de nuevo, te arrastrará a la oscuridad». Pero él le había advertido que se fuera, le había dicho que olvidara, había desaparecido en lugar de reclamar lo que aparentemente prometía el vínculo. Eso no sonaba como un monstruo. «El ritual de separación se realizará esta noche», continuó la anciana Elena. «Cualquier hilo que esa criatura tejió será cortado. Te casarás con Ricardo dentro de la quincena, y esta locura terminará». «¿Y si me niego?» La temperatura en la habitación bajó 10 grados. «Entonces te irás», dijo Ricardo en voz baja. «Exilio. Saldrás por esas puertas y nunca volverás. Sin familia, sin hogar, sin protección». Sus ojos se encontraron con los de ella.
y por un momento vio algo casi parecido a la preocupación debajo de la ira. No sobrevivirás una semana ahí afuera. No sola. No con su marca sobre ti, desvanecida o no. Otros la sentirán, la cazarán. ¿Otros? Nadie respondió, pero el silencio fue suficiente. Isa miró a los ancianos del consejo, a Ricardo, al rostro ceniciento de su madre. Vio los muros de la prisión reconstruyéndose piedra a piedra. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta el atardecer, dijo la anciana Elena. Elige sabiamente, Isa. Elige la supervivencia. Caminó durante horas después de eso, evitando las miradas de lástima y las acusaciones susurradas. Sus pies la llevaron al borde del pueblo, a la frontera del bosque, donde las señales de advertencia declaraban el desierto prohibido. Territorio sin manada, sin ley, sin misericordia. Isa miró fijamente las sombras entre los árboles, recordando la sensación de pelaje bajo sus dedos, la velocidad imposible, la forma en que el mundo se había transformado en algo salvaje y vivo. «¿Estás pensando en huir?» Se giró. Una anciana estaba sentada en un tocón cercano, sus manos curtidas dobladas sobre un bastón. Isa no la reconoció, y en un pueblo tan pequeño conocía a todos. «¿Quién eres?» Alguien que recuerda cuando las leyes eran más jóvenes. Los ojos de la mujer eran pálidos, casi incoloros, antes de que el miedo reemplazara la sabiduría. «No entiendo. Esa marca en tu muñeca, la que crees que se ha ido». La mujer sonrió, revelando demasiados dientes. Está ahí, solo dormida, esperando que el vínculo sea reconocido por ambas partes. El corazón de Isa tartamudeó. ¿Ambas partes? Él huyó. Lo dejaste. La mujer se puso de pie, moviéndose con una gracia sorprendente. Pero los vínculos como el tuyo no se rompen por la distancia, niña. Se rompen por elección. Elección real, no miedo. Los ancianos del consejo dijeron que es un renegado. Peligroso. Los ancianos del consejo dicen muchas cosas. La expresión de la mujer se volvió aguda. ¿Te hizo daño? ¿Te forzó? ¿Tomó más de lo que ofreciste? No, admitió Isa en voz baja. Me advirtió. Trató de protegerme. Entonces quizás el monstruo no es el que tiene colmillos. La mujer inclinó la cabeza, estudiando a Isa como un rompecabezas. El ritual de separación esta noche dolerá. Arrancará algo esencial de tu alma. Y una vez hecho, nunca volverás a sentir ese tirón. Nunca te preguntarás qué podría haber sido. Quizás eso sea mejor. Quizás. La mujer se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. O quizás pases el resto de tu vida en una jaula, preguntándote por qué les permitiste cerrar la puerta. Desapareció entre los árboles antes de que Isa pudiera responder. El atardecer llegó demasiado rápido. Isa estaba en su habitación, vistiendo el vestido blanco que su madre había preparado para el ritual. Por la ventana, podía ver al pueblo reunirse en la plaza. Las antorchas se encendían, las piedras ceremoniales dispuestas en su antiguo patrón. Su muñeca hormigueaba donde había estado la marca. «Elige la supervivencia», había dicho la anciana Elena. Pero mientras Isa miraba su reflejo, a la chica de blanco, lista para ser deshecha y rehecha en algo aceptable, se preguntó de quién era la supervivencia que realmente querían. ¿La suya o la de ellos? El tirón en su pecho se intensificó, repentino y agudo, apuntando al norte como la aguja de una brújula, hacia el norte verdadero, hacia el bosque, hacia él. Y Isa se dio cuenta, con asombrosa claridad, que ya había tomado su decisión. La había tomado en el momento en que le pidió a un extraño que la besara. En el momento en que subió a su espalda y lo dejó llevarla a la oscuridad. En el momento en que se negó a llamarlo fuerza. Ahora solo tenía que ser lo suficientemente valiente como para llevarla a cabo. La ventana se abrió sin hacer ruido. Isa había engrasado las bisagras esa mañana. Un pequeño acto de rebelión que su madre no había notado. Ahora, mientras el crepúsculo se profundizaba y las voces subían de la plaza de abajo, Isa recogió lo poco que pudo llevar. Un cuchillo de la cocina, fósforos, una capa de lana,
la pequeña bolsa de monedas que había estado ahorrando desde la infancia. No lo suficiente para construir una vida, pero sí para comprar una oportunidad. La voz de su madre subió por las escaleras. Isa, ¿están listos? Su mano tembló en el alféizar de la ventana. Abajo la caída era de 15 pies sobre tierra compactada. Más allá de eso, 30 metros de terreno abierto antes del borde del bosque. Si alguien la veía, elige la supervivencia. Saltó. El impacto le sacó el aire de los pulmones, enviando un dolor punzante por sus tobillos. Pero rodó como su padre le había enseñado años atrás durante sus lecciones secretas de defensa personal, y se puso a correr. ¡Ahí! El grito estalló detrás de ella. Las antorchas se giraron, atrapando su figura en fuga. Más voces se unieron a la primera, la ira y el pánico mezclándose en un rugido singular. Isa corrió más fuerte. El bosque se alzaba delante, oscuro y expectante. 20 metros, 15. Podía oír botas golpeando detrás de ella. La voz de Ricardo elevándose por encima de las demás. No la lastimen, solo deténganla. 10 metros. Algo silbó junto a su oído. Una cuerda. Herramientas de cazador. No intentaban matarla, solo encerrarla de nuevo. 5 metros. Cruzó el umbral hacia la sombra. Y el mundo cambió. El aire se volvió denso, eléctrico. Los árboles parecían inclinarse hacia adentro, sus ramas formando un dosel que se tragó la luz moribunda detrás de ella. Los sonidos de la persecución vacilaron, luego se detuvieron por completo. Se atrevió a mirar hacia atrás y los vio. Una docena de hombres con antorchas, congelados al borde del bosque como si hubieran chocado contra una pared invisible. Ricardo estaba al frente, su rostro retorcido con algo entre rabia y miedo. Isa, vuelve. No sabes a lo que te estás metiendo. Pero ella sí sabía. De alguna manera lo sabía. El tirón en su pecho se había convertido en una atadura, arrastrándola más profundamente. Norte. Siempre al norte. Se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad. El bosque por la noche estaba vivo de maneras que la luz del día nunca revelaba. Ojos brillaban desde troncos huecos. Las alas se agitaban por encima. En algún lugar distante, un aullido se elevó, lúgubre y salvaje y dolorosamente familiar. Los pulmones de Isa ardían, su vestido enganchado y rasgado por espinas que no podía ver. Pero no se detuvo. No podía detenerse. El tirón se había vuelto innegable. Una fuerza magnética que la arrastraba hacia adelante a través del laberinto de árboles hasta que, de repente, la soltó. Tropezó en un claro. Reconoció el afloramiento rocoso de la noche anterior. La luz de la luna pintaba todo de plata. Y al borde del acantilado había una figura que ella habría reconocido a ciegas. Él no se giró mientras ella se acercaba, pero sus hombros se tensaron. Deberías haberte quedado. Querían realizar un ritual de separación. La voz de Isa salió áspera, ronca. Cortar lo que sea esto de mí como un tumor. Habría sido más amable, ¿no? Ella se acercó, la ira ardiendo intensa y brillante. ¿O habría matado algo esencial? Esa anciana dijo. ¿Qué anciana? Ahora él sí se giró y sus ojos brillaron con alarma hacia el borde del bosque. Ojos pálidos. Ella sabía de la marca, del vínculo. Isa levantó su muñeca. Dijo que todavía estaba ahí, durmiendo. Él cruzó el claro en 3 zancadas, su mano atrapando la suya con una sorprendente dulzura. Su pulgar trazó su muñeca, siguiendo patrones que ella no podía ver, y su expresión se oscureció. Moira. Respiró. Esa entrometida. Se interrumpió, soltando su mano como si quemara. No tenía derecho. ¿No tenía derecho a qué? Dime la verdad. La voz de Isa se elevó. Todos siguen hablando a mi alrededor, sobre mí, pero nadie me explica nada. ¿Qué es este vínculo? ¿Por qué los aterra tanto? ¿Por qué huiste? Porque no soy lo que tú crees que soy. Eres un cambiaformas. Eso lo averigüé cuando te convertiste en un lobo. No soy solo un cambiaformas. Él se pasó una mano por su cabello oscuro, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. No soy un renegado, Isa. Soy algo peor. Entonces dímelo.
Ella acortó la distancia entre ellos, negándose a retroceder. Renuncié a todo esta noche. Mi hogar, mi familia, mi vida. Lo menos que puedes hacer es decirme por qué. Por un largo momento, él solo la miró. Realmente la miró, como si estuviera memorizando cada detalle. Luego suspiró, el sonido pesado de resignación. Mi nombre es Gael, dijo en voz baja, y soy el rey alfa de los territorios del norte. El mundo se inclinó de nuevo. ¿Tú? La mente de Isa dio vueltas, pero vestías como un vagabundo. Parecías un vagabundo sin hogar. Una sonrisa amarga curvó su boca. Ese era el objetivo. Estaba cazando renegados que habían estado aterrorizando los pueblos fronterizos. Fui de incógnito para rastrearlos. Tu pueblo se suponía que era una parada rápida. Recopilar información, seguir adelante. Sus ojos se encontraron con los de ella. Entonces te acercaste y me pediste que te besara. Yo no lo sabía. No, no lo sabías. Él se acercó y ella pudo sentir el calor que irradiaba de él. ¿Comprendes lo que significa esa marca? ¿Qué sucede cuando un rey alfa se une a alguien fuera de las líneas de sangre de la manada? Fuera de cualquier línea de sangre. Isa negó con la cabeza en silencio. Significa que te conviertes en reina, dijo Gael suavemente. Significa que cada manada en 5 territorios desafiará tu derecho a estar a mi lado. Significa que los enemigos que he estado cultivando durante años te cazarán para llegar a mí. Significa que nunca volverás a estar a salvo. Su mano se levantó, ahuecando su mandíbula con una ternura devastadora. Significa que te he condenado por ser demasiado débil para marcharme cuando me lo pediste. La marca en su muñeca cobró vida, brillante y ardiente. Esta vez, Isa vio un brillo correspondiente debajo de su cuello, una luna creciente, a juego grabada en la piel sobre su corazón. Tú también lo sentiste, susurró ella. El vínculo, desde el momento en que me miraste. Su pulgar trazó su pómulo. He vivido 3 décadas, Isa. He comandado ejércitos, negociado tratados, sobrevivido a intentos de asesinato y guerras de manadas. Pero nunca, nunca he sentido nada como lo que sucedió cuando tus labios tocaron los míos. Su respiración se detuvo. Entonces, ¿por qué te fuiste? Porque intentaba protegerte de esto. Él gesticuló entre ellos, hacia las marcas brillantes, hacia la situación imposible. Pero tú huiste de todos modos, directamente hacia el fuego. Quizás quería arder. Algo cambió en su expresión. Hambre y esperanza y miedo entrelazados. No sabes lo que estás diciendo. No lo sé. Isa presionó su mano contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón atronar bajo su palma. He pasado toda mi vida escuchando quién debía ser, con quién casarme, cómo sobrevivir, y esta noche, por primera vez, tomé mi propia decisión. Elegí esto, sea lo que sea esto. Es peligroso. Tú también lo eres. Ella lo miró, impávida. Y todavía no me has asustado. El control de Gael se resquebrajó. Su frente se apoyó en la de ella, su aliento áspero. Deberías estar aterrorizada. Lo sé, susurró Isa. Pregúntame si me importa. Gael se apartó, pero solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Si hacemos esto, si realmente aceptas este vínculo, no hay vuelta atrás. La marca se completará. Cada cambiaformas en 100 kilómetros lo sentirá, lo sabrá, y vendrán. Que vengan. La voz de Isa era más firme de lo que se sentía. Estoy cansada de huir de cosas que aún no han sucedido. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. ¿Valiente o tonta? ¿No pueden ser ambas? Él rió, una risa real, áspera y sorprendida, y el sonido lo transformó. Por un momento, no era el rey alfa o el extraño peligroso. Era solo un hombre que había estado solo demasiado tiempo. Necesito mostrarte algo, dijo Gael, su expresión volviéndose seria. Antes de que decidas, antes de que esto vaya más lejos. Él retrocedió, e Isa sintió inmediatamente la pérdida de su calor. El claro de repente pareció más frío, más oscuro. Él se movió hacia el borde del acantilado. La luz de la luna atrapaba los afilados contornos de su rostro. Lo que viste anoche,
Esa no era mi única forma. No entiendo. La mayoría de los cambiaformas tienen una forma animal. Lobo, oso, gato, lo que sea que lleve su línea de sangre. Sus manos se apretaron a los costados. Las líneas de sangre reales son diferentes. Llevamos la magia antigua, la primera magia, y viene con un precio. El aire a su alrededor comenzó a temblar como el calor que subía de una piedra cocida por el sol. La respiración de Isa se detuvo mientras las sombras se acumulaban a sus pies, arrastrándose por sus piernas como seres vivos. Isa, no tengas miedo, dijo en voz baja. Por favor, no podrías soportarlo si tuvieras miedo. Las sombras lo consumieron, y cuando retrocedieron, 2 lobos estaban delante de ella. No 1, 2. El primero era el lobo negro macizo de la noche anterior, poderoso, primordial, hermoso en su gracia mortal. Pero junto a él estaba otra forma, translúcida y brillante como la luz de la luna que cobraba forma. Un lobo espiritual, sus ojos antiguos y sabios, mirándola con una inteligencia que le dolía el alma. Nos llaman sangre doble. La voz de Gael resonó desde ambos lobos, superpuesta y extraña. Un cuerpo, 2 almas, la bestia y el espíritu, la carne y la sombra. Las rodillas de Isa amenazaron con ceder. ¿Cómo es esto posible? Los lobos volvieron a su forma humana, la transformación fluyendo como el agua. Y Gael apareció de nuevo ante ella, humano, con cicatrices, vulnerable. Mi ancestro hizo un pacto con la diosa de la luna hace siglos, poder a cambio de una carga. Cada rey alfa desde entonces ha llevado 2 almas, una para gobernar el reino físico, una para caminar por los caminos espirituales. Se hizo a un lado la camisa, revelando completamente la marca sobre su corazón. Pero ahora Isa podía ver lo que se le había escapado antes. La luna creciente estaba partida por la mitad. Mitad plata sólida, mitad azul etéreo. El lobo espiritual ve la verdad, continuó Gael, su voz ronca. No puede mentir, no puede esconderse. Cuando estoy en esa forma, cada secreto, cada intención queda al descubierto. Es por eso que nuestros enemigos nos temen, por eso nuestros aliados confían en nosotros. Sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Y por qué estoy aterrorizado de dejarte acercarte? Porque veré al verdadero tú, susurró Isa, porque verás todo. Él se acercó a ella lentamente, como acercándose a un animal asustado. Cada pensamiento oscuro, cada momento de debilidad, cada vez que he fallado, matado, tomado decisiones que me atormentan. El lobo espiritual no tiene misericordia, Isa, ni siquiera consigo mismo. Ella debería haber estado horrorizada. Cualquier persona sana lo habría estado. Pero todo lo que Isa sintió fue una extraña y dolorosa ternura. ¿Crees que eso cambiaría cómo te veo? Cambia como todos me ven. Su voz bajó a apenas un susurro. ¿Por qué crees que estaba solo en ese festival? Disfrazado de nada. He pasado 10 años gobernando desde las sombras, porque en el momento en que la gente ve a ambos lobos, o me adoran como un dios, o me temen como un monstruo. No hay término medio. Y si te digo que no quiero término medio, Isa extendió la mano, sus dedos rozando la marca dividida en su pecho. En el momento en que lo tocó, un calor la inundó. Sus emociones, crudas y abrumadoras. Soledad, anhelo, miedo, esperanza. Y si te digo que quiero la verdad, sea como sea. La mano de Gael cubrió la suya, presionando su palma plana contra su corazón. Dícese eso ahora, pero cuando veas las cosas que he hecho, entonces las veré. Ella se acercó hasta que respiraron el mismo aire. No pido perfección, Gael. Pido honestidad. Por un largo momento, él solo la miró. Luego, lenta y reverentemente, levantó su muñeca a sus labios y le dio un beso donde la marca palpitaba bajo su piel. El vínculo se encendió de un blanco brillante. Isa jadeó mientras la sensación la inundaba. No dolor, sino conexión. Sintió el latido de su corazón como si fuera el suyo. Sintió la doble presencia de sus almas como llamas gemelas ardiendo al unísono. Y debajo de todo,
Sintió su absoluta y aterrorizada devoción. El vínculo te reconoce, dijo Gael con voz ronca, como mi compañera, mi igual, mi reina. No soy nadie, protestó Isa. Soy humana. No tengo poder ni título. No, tienes coraje. Él la atrajo más cerca, su otra mano deslizándose en su cabello. Tienes fuego. Miraste a una criatura a la que debiste haber temido y le pediste que te liberara. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? De lo extraordinario. Las lágrimas le ardieron en los ojos. Solo estaba desesperada. No. Su frente tocó la de ella de nuevo. Ese gesto ya se estaba volviendo familiar. Se estaba volviendo suyo. Fuiste decidida. Viste una jaula y elegiste romperla. Consecuencias al diablo. Eso no es desesperación, eso es fuerza. Entonces, ¿por qué me siento tan asustada? Porque no eres estúpida. Una triste sonrisa curvó su boca. Todo lo que te advertí es cierto. Los desafíos, los enemigos, el peligro. Elegirme a mí significa elegir una vida que intentará romperte a cada paso. ¿Y elegirte a ti? Preguntó Isa en voz baja. ¿Qué significa eso para ti? Algo vulnerable parpadeó en su rostro. Significa que ya no estoy solo. Por primera vez en una década, no estoy solo. La admisión quedó entre ellos, cruda y honesta. Isa comprendió entonces. Esto no era solo sobre el destino, o la magia, o los vínculos antiguos. Esto era sobre dos personas que habían estado viviendo medias vidas, pasando por los movimientos, sobreviviendo en lugar de vivir, hasta que un momento desesperado lo cambió todo. Necesito tiempo, dijo finalmente. No para decidir, creo que ya lo he hecho, pero para entender, para aprender lo que significa esta vida, lo que necesitas de mí. Te necesito viva, dijo Gael inmediatamente. Todo lo demás lo resolveremos juntos. Juntos, repitió Isa, probando la palabra. Se sentía extraña y familiar a la vez. Un aullido resonó por el bosque, distante, pero acercándose. La cabeza de Gael se levantó bruscamente, sus dos ojos brillando dorados. Vienen, dijo, la tensión acumulándose en su cuerpo, más rápido de lo que esperaba. ¿Quiénes? Todos. Él la soltó, ya moviéndose hacia el borde del acantilado para escanear la oscuridad. Mi manada, los cazadores de tu pueblo, posiblemente renegados que han sentido la formación del vínculo. Este claro acaba de convertirse en el lugar más peligroso del territorio. La mano de Isa fue al cuchillo de su cinturón. Inadecuado, pero algo. Entonces, ¿qué hacemos? Gael se giró hacia ella, y en sus ojos, Isa vio al rey Alfa, poderoso, calculador, listo para la guerra. Corremos, dijo, hasta que pueda llevarte a un lugar seguro. Y luego, su expresión se endureció. Luego les recordaré a todos por qué deben temer al sangre doble. Descendieron por el acantilado en la oscuridad. Gael se movía con gracia sobrenatural, mientras Isa luchaba por encontrar asideros y piedras resbaladizas con musgo. Más de una vez, su mano la atrapó antes de que cayera, estabilizándola con un toque que se estaba volviendo peligrosamente familiar. Ahí, susurró, señalando una abertura en las rocas de abajo. Un sistema de cuevas. Disfrazará nuestro olor y nos dará opciones. Si necesitamos separarnos, no nos separaremos. Sus ojos se encontraron con los de ella a la luz de la luna. Si llega el momento de elegir entre tu seguridad y permanecer juntos, entonces tomaremos esa decisión cuando tengamos que hacerlo. Los dedos de Isa se apretaron contra la roca. No antes. Un aullido perforó la noche, más cerca ahora, respondido por dos más desde diferentes direcciones. Estaban siendo triangulados, rodeados. Gael maldijo en voz baja. «Muévete ahora». Bajaron los últimos 3 metros. Los tobillos de Isa gritaban en protesta, pero Gael ya la estaba tirando hacia la entrada de la cueva. Una boca negra en la pared del acantilado apenas lo suficientemente ancha para que pudieran pasar de lado. Dentro, la temperatura bajó 15 grados. El agua goteaba en algún lugar en la oscuridad, haciendo eco en paredes invisibles.
Gael avanzó con confianza, una mano arrastrándose por la piedra, la otra agarrando firmemente la de Isa. Puedes ver en la oscuridad, se dio cuenta ella, una de sus muchas ventajas. Su voz resonó extrañamente en el espacio cerrado. La cueva se ramifica adelante. A la izquierda, se adentra más en la montaña. Es fácil perderse, pero tiene múltiples salidas. A la derecha conduce a un río subterráneo. Un escape más rápido, pero solo una salida. ¿Cuál elegirías? Sola, el río, contigo, la montaña. No puedo arriesgarme a que te ahogues si la corriente es demasiado fuerte. La forma casual en que él la incluyó en cada decisión hizo que el pecho de Isa se apretara. Nunca la habían considerado así, no como una carga o un accesorio, sino como una variable igual en una ecuación de supervivencia. Tomaron el pasaje de la izquierda. El túnel se retorcía y estrechaba, obligándolos a moverse en fila india. Gael iba primero, sus hombros anchos raspando la piedra, deteniéndose ocasionalmente para probar el aire o escuchar sonidos que Isa no podía oír. La marca en su muñeca pulsaba constantemente ahora, una brújula apuntando hacia él, incluso en la oscuridad total. Gael, susurró ella, ¿esos aullidos son de tu manada? Algunos de ellos, su voz era sombría, pero no todos. Estoy oyendo al menos 3 manadas distintas. La noticia viaja rápido cuando se activa el vínculo de un rey alfa. ¿Por qué vendrían otras manadas? Se quedó en silencio por un momento. Para probarte, para ver si eres digna. ¿Y si no lo eres? Él no terminó, pero no necesitaba hacerlo. Me matarán. Lo intentarán. La absoluta certeza en su voz le envió un escalofrío por la espalda. Pero tendrán que pasar por mí primero, y nadie lo ha logrado todavía. El túnel se abrió a una caverna más grande, y una luz pálida se filtraba por las grietas del techo. Luz de luna, pintando todo en tonos de plata y sombra. Isa finalmente pudo ver a Gael claramente, y lo que vio la dejó sin aliento. Se veía diferente aquí, en este lugar salvaje, más él mismo. El disfraz de humanidad se había desvanecido por completo, revelando algo antiguo y poderoso debajo. Sus ojos brillaban dorados incluso en forma humana, y el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía apenas contenida. «Eres hermoso», dijo ella antes de que pudiera detenerse. Gael se giró, la sorpresa parpadeando en su rostro. «¿Qué? ¿Así?» «Cuando dejas de pretender ser menos de lo que eres». Isa se acercó, envalentonada por la oscuridad y la proximidad. «Eras guapo antes, pero ahora eres aterrador, magnífico». Algo en su expresión se abrió. Acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas, sus manos enmarcando su rostro con una dulzura que contradecía su gracia depredadora. «Me ves», respiró. «Realmente me ves. No la corona ni el poder ni la amenaza. Solo a mí. ¿Es tan raro?» «Lo es todo». Su pulgar trazó su labio inferior y el pulso de Isa se aceleró. «¿Comprendes lo que me estás haciendo? Lo imposible que es esto. Parece bastante posible desde donde estoy». Una risa áspera se le escapó. «Vas a destruirme». «Bien», susurró Isa. «Entonces estaremos a mano». Él la besó entonces. No el desesperado beso de la reclamación del festival, sino algo más lento, más profundo. Una pregunta y una respuesta, una promesa y una súplica. Isa se fundió en él, sus manos aferradas a su camisa, sintiendo el doble latido de su corazón bajo sus palmas, su corazón humano y el corazón de su lobo latiendo en perfecta sincronía. El vínculo cantó entre ellos, brillante y feroz. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Gael apoyó su frente contra la de ella. «Necesito contarte algo sobre lo que sucederá después». Nada bueno sigue a esa frase. «Mujer inteligente». Él se apartó ligeramente, su expresión seria. «Cuando lleguemos a mi territorio, y llegaremos, habrá un desafío. Los ancianos de la manada exigirán probar tu valía. Es tradición, ley». «¿Qué tipo de prueba?» «Varía. A veces son pruebas de fuerza o coraje. A veces es combate ritual. A veces...» Dudó.
A veces es exponer tus secretos más profundos para ver si te romperás bajo el escrutinio. El estómago de Isa se apretó. ¿Y si fallo? No fallarás. Pero si lo hago, su mandíbula se apretó. Entonces rechazaré la ley de la manada y te reclamaré de todos modos. Y eso desatará una guerra que ha estado gestándose durante años. ¿Arriesgarías una guerra por mí? Apenas me conoces. Conozco lo suficiente. Su mano cubrió su corazón, reflejando su gesto anterior. Sé que eres lo suficientemente valiente como para besar a un extraño para escapar de una jaula. Sé que eres lo suficientemente fuerte como para saltar de una ventana y correr hacia la oscuridad. Sé que elegiste la posible muerte sobre el encarcelamiento seguro. Sus ojos ardían en los de ella. Eso no es apenas conocerte, Isa. Eso es saber exactamente quién eres. Un sonido resonó por la caverna, patas sobre piedra, acercándose. Gael se puso rígido, su cabeza ladeada. Encontraron la entrada de la cueva. ¿Cuántos? Demasiados. Él se movió al otro lado de la caverna, examinando las paredes. Hay otro pasaje aquí, estrecho pero debería llevar hacia la frontera norte. Una vez que crucemos a mi territorio, tendrán que retroceder o declarar la guerra. ¿Y si no retroceden? Entonces han tomado su decisión. Se giró hacia ella y por primera vez Isa vio al rey bajo el hombre. Frío, calculador, despiadado cuando era necesario. Y yo he tomado la mía. Los sonidos se hicieron más fuertes, gruñidos ahora mezclados con voces humanas. Se les acababa el tiempo. Gael cambió parcialmente, no en lobo completo, sino en algo intermedio, sus rasgos afilándose, sus garras extendiéndose. Quédate detrás de mí. No corras a menos que te lo diga. Y pase lo que pase. Le tomó la mano, apretándola una vez. Confía en que no dejaré que te lleven. Confío en ti, dijo Isa, y lo dijo en serio. El primer lobo apareció en la entrada de la caverna, a contraluz por la luna. Luego otro y otro. 6 en total, sus ojos reflejando verde y dorado en la oscuridad. Pero fue la figura que caminó entre ellos lo que heló la sangre de Isa. Ricardo, todavía humano, pero moviéndose con una gracia que nunca antes había poseído. «Hola, primo», dijo, su voz resonando por la caverna. «Mucho tiempo sin visitar nuestro humilde territorio, primo». El mundo de Isa se inclinó por tercera vez en 2 días. «¿Ricardo Mendoza?» La voz de Gael era hielo y piedra. Debería haber sabido que estarías en el centro de esto. Ricardo sonrió, frío y afilado. ¿Realmente pensaste que no notaríamos a un rey alfa husmeando por nuestras fronteras? ¿O que te dejaríamos robar a nuestra prometida sin consecuencias? ¿Nuestra? La palabra flotó pesada con implicación. Ella nunca fue tuya, gruñó Gael. No lo era. Los ojos de Ricardo encontraron los de Isa, y ella vio la verdad allí. Vio al depredador que había sido demasiado ciega para reconocer. La hemos estado preparando durante años, esperando hasta que fuera lo suficientemente mayor, lo suficientemente fuerte. El recipiente perfecto para... ¡Basta! La voz de Gael se quebró como un látigo. Has roto todos los tratados, todas las leyes. Si le has hecho daño... Hacerle daño, Ricardo rió. La hemos estado protegiendo hasta que apareciste y lo arruinaste todo. Los lobos se acercaron, y Isa comprendió con una claridad súbita y terrible. Esto no era solo sobre un vínculo. Esto era sobre algo mucho, mucho peor. ¿Recipiente? La voz de Isa cortó la tensión, aguda con un horror naciente. ¿Qué quieres decir con recipiente? La sonrisa de Ricardo se ensanchó. Realmente no se lo dijiste, ¿verdad, primo? ¿Sobre lo que ella es? ¿Sobre por qué el vínculo se formó tan fácilmente? No. La advertencia de Gael fue letal, pero Ricardo la ignoró. Tu abuela era una tocada por la luna, Isa. Un linaje raro, casi extinto ahora. Él la rodeó lentamente, los lobos moviéndose con él. Mujeres que pueden amplificar el poder de un cambiaformas, hacerlos más fuertes, más rápidos, casi invencibles. ¿Y tú? Sus ojos brillaron con hambre.
Eres la primera nacida en 3 generaciones. La caverna dio vueltas. La mano de Isa fue a la pared en busca de apoyo. Eso no es posible. Soy humana. Nunca he cambiado. No, no lo harás. El tono de Ricardo era casi de lástima. Las tocadas por la luna no se transforman, mejoran, son catalizadores, y valen más que el oro para cualquier manada lo suficientemente ambiciosa como para reclamar una. Por eso orquestaste el compromiso, dijo Gael con frialdad. Por eso has estado aislando su pueblo durante años, manteniéndola ignorante, esperando. Alguien tenía que hacerlo. La actitud casual de Ricardo se resquebrajó, mostrando la rabia debajo. Nuestra manada ha estado estancada en las sombras mientras tú te paseas como rey. Somos más fuertes, mejores, pero nos falta lo único que nos permitiría desafiarte adecuadamente. Su mirada se clavó en Isa. Hasta ahora. La comprensión la inundó como agua helada. El festival de la cosecha. Eso no era una tradición, era un ritual de vinculación. Finalmente, lo capta. Ricardo dio un paso más, y Gael se movió para interceptarlo, interponiéndose entre ellos. Si solo me hubieras besado como se suponía, el poder de la tocada por la luna se habría transferido. Nuestra manada habría tenido la fuerza para derrocar a los territorios del norte, pero tuviste que arruinarlo eligiéndolo a él. Ella eligió la libertad, gruñó Gael. Algo de lo que no sabes nada. Yo elegí la supervivencia. La voz de Isa era más firme de lo que se sentía. Y lo haría de nuevo. La expresión de Ricardo se oscureció. Entonces has elegido la muerte. Porque de ninguna manera lo dejaré salir de aquí contigo. Los lobos se tensaron, preparándose para saltar. La mano de Isa encontró su cuchillo, patéticamente pequeño, pero su única arma. El cambio parcial de Gael se profundizó. Las sombras se acumulaban a sus pies mientras su lobo espiritual comenzaba a manifestarse. Última oportunidad, Ricardo, dijo Gael en voz baja. Retírate, márchate. Olvidaré que esto sucedió. ¿Olvidarás? Ricardo rió amargamente. Lo tomas todo, la corona, el poder, el respeto, ¿y ahora ella? Negó con la cabeza. No, esta noche el rey sangre doble cae y tu preciada compañera se convierte exactamente en lo que siempre estuvo destinada a ser, una herramienta para alguien digno. No soy una herramienta. El grito de Isa resonó en la piedra. No soy propiedad, no tuya, no suya, de nadie. Entonces pruébalo. Ricardo cambió en un movimiento fluido. Su forma de lobo, enorme y gris oscuro, con cicatrices de innumerables peleas, sobrevive. La caverna estalló en caos. 3 lobos se lanzaron sobre Gael simultáneamente. Él los encontró en pleno salto. Su lobo espiritual explotando hacia afuera en una cascada brillante de luz etérea. La colisión fue brutal, colmillos y garras y un poder que hizo vibrar el aire mismo. Los 2 lobos restantes se volvieron hacia Isa. Ella corrió, no para huir, no había a dónde ir, sino hacia el pasaje estrecho que Gael había encontrado antes, apostando todo a la velocidad y el tamaño. Era más pequeña, más ligera. Podía caber donde ellos no. Casi. Garras le rasgaron el hombro mientras se zambullía en la abertura, desgarrando tela y piel. El dolor floreció, caliente y agudo, pero siguió moviéndose, arrastrándose a 4 patas por la oscuridad. Detrás de ella, gruñidos frustrados y el sonido de lobos tratando de forzar su paso a través de la piedra, demasiado estrecha para su volumen. El pasaje se retorció, descendió. La palma de Isa se raspó en la roca, su respiración agitada. La marca en su muñeca ardía como un hierro candente, pulsando frenéticamente. La angustia de Gael filtrándose a través del vínculo, o la suya llegando a él. Ya no podía decirlo. Por favor, pensó desesperadamente. Por favor, que esté bien. El túnel finalmente se ensanchó en otra pequeña cámara. Esta sin salidas obvias. Un callejón sin salida. Isa se apretó contra la pared del fondo, el cuchillo en sus manos temblorosas, escuchando a los lobos que seguían tratando de excavar detrás de ella. Luego, el silencio,
peor que el ruido. El silencio significaba que se habían rendido con el pasaje. Significaba que regresaban a... Un aullido de agonía resonó por el sistema de cuevas y el mundo de Isa se detuvo. Gael se movió antes de que el pensamiento consciente, volviendo a la carrera hacia el pasaje. Los lobos se habían ido ahora, atraídos de nuevo a la caverna principal por el sonido de la batalla. Isa emergió a una escena de pesadilla. Gael estaba en el centro de la caverna, en plena forma sangre doble. Ambos lobos manifestados simultáneamente, uno físico y sangrando, uno espectral y parpadeante. 4 lobos yacían inmóviles a su alrededor, y Ricardo lo rodeaba con cautela, la sangre goteando de su hocico. Pero Gael estaba herido. Profundas heridas marcaban su costado, y sus movimientos eran más lentos, más pesados. «Impresionante», dijo Ricardo, su voz distorsionada por su forma de lobo. «Pero te estás debilitando, y ella no vale la pena morir por ella. Ella lo vale todo». La doble voz de Gael resonó con absoluta convicción. Ricardo se lanzó. Isa no pensó, no planeó, simplemente se movió. Su cuchillo brilló a la luz de la luna mientras se lanzaba entre ellos, la hoja atrapando el hombro de Ricardo. No fue un golpe mortal, ni de lejos, pero lo suficiente para desviar su trayectoria, enviándolo a chocar contra la pared en lugar de contra el flanco expuesto de Gael. El tiempo pareció ralentizarse. Ricardo se recuperó, sus ojos fijos en ella con intención asesina. Pero antes de que pudiera saltar, el lobo espiritual de Gael pasó a través de Isa como humo y golpeó a Ricardo con la fuerza de un tren de carga. Los dos lobos chocaron en un enredo de luz etérea y furia sólida. Y entonces Isa lo sintió. Un poder, crudo y antiguo y aterrador, brotando de algún lugar profundo de su pecho. La marca en su muñeca explotó con luz y de repente pudo sentir a Gael, no solo emocionalmente, sino físicamente. Cada herida, cada latido desesperado, cada gramo de fuerza agotándose. No. La palabra fue una orden, una súplica, una negativa a aceptar lo que estaba viendo. El poder surgió a través de ella, a través del vínculo hacia Gael. Sus heridas comenzaron a cerrarse. Sus movimientos se agudizaron. El lobo espiritual se solidificó, volviéndose más real, más mortífero. Y en sus ojos Isa vio un reconocimiento sorprendido. Tocada por la luna. Ricardo también lo vio. Vio el cambio de poder. La forma en que la fuerza de Gael de repente se duplicó. Se separó, volviendo a su forma humana, respirando con dificultad. «Esto no ha terminado», escupió. «¿Crees que has ganado? Acabas de poner un blanco en sus espaldas. Todas las manadas vendrán por ella ahora. Cada alfa que quiere poder. La has condenado». «No», dijo Gael en voz baja, volviendo a su forma humana, atrayendo a Isa contra su pecho empapado de sangre. «La he reclamado, y quien la quiera tendrá que matarme primero. Eso se puede arreglar». Ricardo retrocedió hacia la entrada de la caverna, su lobo restante ya desapareciendo en el túnel. «Vigila tus fronteras, primo. Esta guerra apenas comienza». Luego se fue, y ellos se quedaron solos con los cuerpos de los lobos caídos y el peso de lo que acababa de ser revelado. Isa se apoyó en Gael, su nuevo poder parpadeando como una vela. «No lo sabía. Juro que no sabía lo que era». «Lo sé». Sus brazos se apretaron alrededor de ella, sólidos y reales y vivos. «Yo tampoco. No con certeza. Lo sospechaba, pero...» Él se apartó para mirarla, sus ojos llenos de asombro y miedo. «¿Comprendes lo que acaba de suceder? ¿Lo que hiciste? Te salvé. Te uniste a mí por completo, irrevocablemente». Su pulgar trazó la marca en su muñeca, ahora brillando con un plateado constante. El poder de la tocada por la luna ha despertado. Y Ricardo tiene razón en una cosa. Cada manada en 5 territorios vendrá por ti ahora. Isa lo miró, a este hombre imposible que había puesto su mundo patas arriba. «Entonces que vengan. ¿Los enfrentaremos juntos?» «Juntos», repitió Gael, presionando su frente contra la de ella. «Contra el mundo, si es necesario. Contra el mundo,
asintió ella. Y en la oscuridad de la cueva, rodeados de evidencia de lo peligrosa que se había vuelto su amor, se abrazaron y se prepararon para la guerra. Viajaron durante la noche, las heridas de Gael sanando más rápido con la proximidad de Isa. Ella podía sentirlo a través del vínculo, la forma en que su presencia aceleraba su regeneración, fortalecía su resistencia. Era embriagador y aterrador a partes iguales. «Estamos cerca», dijo Gael al amanecer, que se extendía púrpura y dorado por el horizonte. «Una milla más y cruzamos al territorio del norte». Las piernas de Isa temblaban de agotamiento, pero ella siguió adelante. Habían estado caminando durante horas, evitando los caminos principales, pegados a senderos de venados y lechos de arroyos que enmascaraban su olor. Detrás de ellos, aullidos distantes resonaban ocasionalmente, partidas de búsqueda, o quizás Ricardo reagrupándose. «¿Qué pasa cuando cruzamos?», preguntó. «Conocerás a mi manada». La expresión de Gael era ilegible. «Y ellos te conocerán a ti». Las palabras tenían un peso que ella no comprendía del todo. «¿Estás preocupado?». «Soy realista». Él la ayudó a pasar por encima de un tronco caído, su mano deteniéndose en su cintura. «El vínculo está completo ahora. Sentirán el poder de la tocada por la luna inmediatamente. Algunos lo recibirán. Otros», se interrumpió. «Otros me verán como una amenaza. Otros te verán como una oportunidad». Su mandíbula se apretó. «Hay facciones dentro de mi manada que han estado presionando por la expansión. La conquista. Con tu poder amplificando el mío, podríamos tomar territorios vecinos por la fuerza. Convertirnos en un imperio en lugar de un reino. Pero tú no quieres eso». «No». La palabra fue firme, absoluta. «He visto lo que sucede cuando el poder se convierte en su propia justificación. Corrompe, destruye, convierte a los líderes en tiranos». Sus ojos se encontraron con los de ella. «No permitiré que eso nos pase a nosotros». «Nosotros». La intimidad casual de la palabra le provocó un dolor en el pecho. Salieron de la arboleda a una cresta, y la respiración de Isa se detuvo. Abajo se extendía un valle del que solo había oído hablar en historias susurradas. Ese es el velo de espino, corazón de los territorios del norte. Un río lo atravesaba por el centro como una cinta plateada, y esparcidas por todo el lugar había estructuras que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidas. Casas tejidas con madera viva, sus paredes respirando con el bosque mismo. «Es hermoso», susurró ella. «Es el hogar». La voz de Gael contenía emociones complicadas, o lo era antes de que pasara 10 años demostrando que era lo suficientemente fuerte como para mantenerlo. Descendieron con cuidado e Isa notó los cambios en él. Su postura se enderezó, su expresión se endureció. El hombre vulnerable de la cueva estaba desapareciendo, reemplazado por el rey alfa que su manada esperaba. La entristeció de maneras que no podía expresar. En el fondo del valle, un grupo esperaba. 15 lobos en forma humana, dispuestos en un semicírculo que era a partes iguales, guardia de honor y línea de interrogatorio. En su centro estaba una mujer que parecía tener unos 60 años, cabello plateado trenzado con lo que parecían cuentas de hueso, sus ojos agudos y evaluadores. «Gael Thornridge», dijo, su voz resonando a través de la distancia. «Regresas, finalmente». «Anciana Helena». El tono de Gael era respetuoso pero cauteloso. «Veo que las noticias viajan rápido». «¿Noticias?». La anciana, la misma que había hablado con Isa en la frontera del bosque, Isa se dio cuenta con un sobresalto. Rió. «Muchacho, cada manada desde aquí hasta la costa oeste sintió que el vínculo se completaba. No solo anunciaste tu apareamiento, hiciste sonar un timbre para cada alfa ambicioso con un ejército. Entonces se sentirán decepcionados cuando lleguen». La mano de Gael encontró la de Isa entrelazando sus dedos. «Porque ella no está en venta, intercambio o conquista». La mirada de Helena se posó en Isa, y esos ojos pálidos parecieron mirar directamente a su alma. «Tocada por la luna, me preguntaba si la sangre se había extinguido por completo. Aparentemente no». «Usted lo sabía», acusó Isa. «Cuando habló conmigo, sabía lo que yo era». «Lo sospechaba». Helena se acercó,
rodeándolos lentamente. Tu abuela tenía la misma mirada, esa forma particular de ver el mundo, como si siempre estuvieras ligeramente desfasada con todos los demás. Es el poder. Tratar de encontrar algo que amplificar suele volver locas a las tocadas por la luna si nunca encuentran a su pareja. Su expresión se suavizó ligeramente. Tienes suerte de haber encontrado al tuyo, joven. ¿Suerte? La risa de Isa fue amarga. He sido cazada, atacada, y me han dicho que soy una mercancía por la que vale la pena comenzar guerras. Eso no es suerte. No, asintió Elena, eso es destino, y el destino rara vez es amable. Uno de los miembros más jóvenes de la manada dio un paso adelante, un hombre con cabello cobrizo y ojos desafiantes. Anciana, deberíamos discutir esto en consejo, no aquí afuera donde cualquiera podría estar escuchando. Darío tiene razón. Otra voz gritó. La chica necesita ser probada antes de que la aceptemos como... Ella no necesita nada, interrumpió Gael, su voz bajando a un gruñido peligroso. Ella es mi compañera, mi reina. Eso no está en debate. Todo está en debate, espetó Darío. Has estado fuera durante meses, Gael, haciendo de vagabundo en pueblos fronterizos, mientras nosotros hemos estado manteniendo el territorio unido. No puedes simplemente volver con una tocada por la luna sin entrenar y esperar que nosotros simplemente... El lobo espiritual se manifestó en un destello de luz azul, elevándose sobre Darío, sus ojos brillando con una furia de otro mundo. El desafío era claro. Someterse o luchar. Darío se arrodilló inmediatamente, con la cabeza gacha. ¿Alguien más tiene preocupaciones que le gustaría expresar? La doble voz de Gael resonó con poder, e Isa lo sintió a través del vínculo. Sintió cuánta fuerza estaba extrayendo de su presencia. Cómo el poder de la tocada por la luna lo hacía casi invencible. Debería haberla emocionado. En cambio, la inquietó. El silencio le respondió. Bien. El lobo espiritual se disipó. Isa será probada, como es tradición. Pero no se equivoquen, ella ya ha pasado la única prueba que importa. Eligió esta vida conociendo el costo. Salvó mi vida cuando pudo haber huido. Y despertó su poder para proteger en lugar de conquistar. Su mirada recorrió a la manada reunida. Si eso no es digno de estar al lado de un rey, entonces quizás he estado gobernando a la gente equivocada. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Ondas de sorpresa se extendieron por el grupo rebelde. Elena rompió la tensión con una risa seca. Bueno, eso fue dramático. Se volvió hacia Isa. Ven, muchacha. Vamos a darte de comer y a limpiarte antes de que comiencen las ceremonias oficiales. Pareces como si te hubieran arrastrado por el inframundo. Así se siente también, admitió Isa mientras Elena la guiaba hacia la más grande de las estructuras de madera viva. Isa miró hacia atrás a Gael. Él ya estaba rodeado de miembros de la manada, las voces subiendo en una discusión urgente. Estrategia, defensa, el peso del liderazgo volviendo a sus hombros. Él la miró a través de la distancia, y por un momento, el rey desapareció. Era solo él, Gael, el hombre que la había besado como salvación, que le había mostrado su secreto más profundo, que la había elegido a ella por encima de la seguridad. Quédate cerca. Sus ojos parecían decir, te necesito. No me iré a ninguna parte. Ella trató de comunicárselo de vuelta. Luego el momento pasó y él fue arrastrado a otra conversación, otra decisión, otra carga. No te preocupes, dijo Elena en voz baja. Los primeros días siempre son los más difíciles. Aprender a compartirlo con una manada que lo ha necesitado más tiempo del que tú lo conoces. No me preocupa compartirlo. Isa observó a Gael gesticular enfáticamente, su perfil nítido contra el sol naciente. Me preocupa lo que sucederá cuando se den cuenta de que no es invencible. Que la única razón por la que sobrevivió anoche fue porque yo estaba allí. La expresión de Elena se volvió grave. Entonces comprendes el verdadero peligro. No de enemigos fuera de estas fronteras, sino de aquellos dentro que ven el poder como un fin en lugar de un medio. Empujó una pesada puerta para abrirla. Ven, tenemos mucho que discutir antes de que comience tu prueba. ¿Qué tipo de prueba?
La sonrisa de la anciana era enigmática. La clase que muestra si te romperás bajo presión o si te forjarás en algo más fuerte. Hizo una pausa. Dime, Isabela del Valle, cuando intenten separarte de Gael, ¿lucharás o confiarás en que el vínculo es más fuerte que la distancia? No entiendo. Ya entenderás. Los ojos de Elena brillaron con un conocimiento ganado a través de décadas. Al atardecer, lo comprenderás todo. La pregunta es, ¿sobrevivirás a la comprensión? La puerta se cerró detrás de ellas, e Isa no pudo evitar la sensación. Acababa de caer en una trampa mucho más sofisticada que cualquier cosa que Ricardo hubiera tendido. Una tejida por aliados en lugar de enemigos, y esos, estaba aprendiendo, pase peligrosos. El interior de la vivienda de los ancianos del consejo era diferente a todo lo que Isa había esperado. En lugar de muebles rústicos de cabaña, se encontró en un espacio que parecía existir entre mundos, paredes que cambiaban entre madera sólida y membrana translúcida, mostrando destellos del bosque más allá. La luz de la luna se filtraba en las esquinas a pesar de que el sol salía afuera. Arquitectura espiritual, explicó Elena, indicando a Isa que se sentara en cojines dispuestos alrededor de una mesa baja construida por los Sangre Doble hace siglos, cuando el límite entre lo físico y lo etéreo era más delgado. Isa se hundió agradecida. Su agotamiento finalmente la alcanzaba. Dijiste que habría una prueba. La habrá. Esta noche, durante la luna llena. Elena sirvió un líquido oscuro de una jarra de barro, té que olía a hierbas y humo. Pero primero, necesitas entender lo que eres, lo que puedes hacer y lo que se te pedirá. Ricardo dijo que amplifico el poder. Ricardo es un tonto que solo entiende la mitad de la verdad. Elena se sentó frente a ella. Sí, las tocadas por la luna pueden mejorar las habilidades de un cambiaformas, pero ese no es tu don principal. Es un efecto secundario. Entonces, ¿cuál es el don real? Equilibrio. La palabra flotó en el aire como un campanazo. Estabilizas almas duales. Sin ti, un sangre doble como Gael está constantemente en guerra consigo mismo. La bestia queriendo cazar, el espíritu queriendo trascender, el hombre tratando de gobernar. Ese conflicto interno es lo que los hace poderosos, pero también vulnerables. Pueden ser manipulados, corrompidos, enloquecidos por su propia naturaleza. Isa pensó en las palabras de Gael en la cueva. Cada pensamiento oscuro, cada momento de debilidad. ¿Y conmigo? Contigo, los lobos se alinean, trabajan en armonía en lugar de oposición. La expresión de Elena se volvió seria. Por eso eres tan valiosa, niña. No porque lo hagas más fuerte, que sí lo haces, sino porque lo completas. Las implicaciones se asentaron sobre Isa como un peso. Entonces, no soy solo una batería. Soy un ancla, una brújula, lo que impide que un dios se convierta en un monstruo. Elena bebió su té. Ahora, ¿comprendes por qué te probarán tan brutalmente? ¿Por qué necesitan saber que no te romperás? Porque si me rompo, él se rompe. Peor. Si te rompes, él se vuelve imparable de todas las maneras equivocadas. Los ojos de la anciana tenían una pena antigua. Lo he visto suceder. Hace 3 generaciones, la compañera tocada por la luna de un rey alfa fue asesinada por una manada rival. El dolor lo volvió loco. Sus lobos se fracturaron por completo. La bestia consumió todo. El espíritu huyó y el hombre simplemente dejó de existir. Lo que quedó destruyó 17 aldeas antes de que las manadas se unieran para derribarlo. El horror le recorrió la espalda a Isa. Eso es lo que temen, no que yo muera, sino que mi muerte lo desate. Ahora estás aprendiendo. Elena dejó su taza. Así que esta noche intentarán romperte. No físicamente, eso dañaría el vínculo, sino emocional, psicológicamente. Te mostrarán los peores recuerdos de Gael, sus decisiones más oscuras, cada muerte que ha causado y cada alma que ha aplastado. Te harán vivirlo con él, sentir lo que él sintió. Se inclinó hacia adelante. Y si te estremeces, si lo juzgas, si te alejas aunque sea un poco, el vínculo se fracturará y sabrán que eres un riesgo.
Las manos de Isa temblaron. ¿Qué pasa si no puedo evitarlo? ¿Qué pasa si ver esas cosas cambia lo que siento? Entonces nunca fuiste realmente su compañera. El tono de Elena se suavizó. Pero no creo que sea el caso. Te vi en esa cueva, niña. No dudaste, no cuestionaste, simplemente te moviste. Eso fue instinto. Exacto. El amor es instinto. El resto es solo miedo fingiendo ser sabiduría. La anciana se puso de pie. Descansa ahora. Come. La prueba comienza al amanecer y necesitarás tus fuerzas. Isa despertó con la mano de Gael en su hombro, su toque suave pero urgente. La habitación se había oscurecido. Las horas habían pasado en lo que se sintieron minutos. «Es hora», dijo en voz baja. Ella se sentó, encontrándolo vestido formalmente, ahora con cuero y tela oscura que lo marcaban como realeza. Pero sus ojos estaban atormentados, asustados de maneras que ella nunca había visto. «Sabes sobre el juicio», dijo ella. «Sé lo que te mostrarán». Su voz se quebró ligeramente. Intenté detenerlo, les dije que era bárbaro, innecesario, pero el consejo me anuló. Necesitan saber. Él no pudo terminar. Isa tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Lo que sea que me muestren, no cambiará lo que sé, lo que siento. No sabes lo que he hecho, las decisiones que he tomado para mantener este territorio a salvo. Entonces muéstrame tú mismo. Ella sostuvo su mirada. Ahora mismo, antes del juicio, muéstrame lo peor, el recuerdo que más te aterra. Déjame elegir con pleno conocimiento. Gael retrocedió. El conflicto estaba grabado en cada línea de su cuerpo. Si hago eso, si lo ves antes del juicio, dirán que te manipulé, que te preparé. No me importa lo que digan. A mí sí. Sus manos cubrieron las de ella, desesperadas. Porque si te rechazan, rechazan tu derecho a estar a mi lado. Y la ley de la manada dice que solo puedo unirme a alguien que la manada acepta. Si te echan, su voz se quebró, tendré que dejarte ir. El mundo se inclinó. Nunca me lo dijiste. Porque esperaba que no importara, que tu fuerza fuera obvia, tu valía innegable. Él la atrajo más cerca, presionando su frente contra la de ella en ese gesto que se había convertido en su refugio. Pero si esta noche sale mal, si el vínculo se fractura aunque sea un poco durante el juicio, nos separarán, forzarán una separación, y esta vez no podré detenerlo. Isa sintió la marca en su muñeca arder como en protesta. Entonces no dejaré que se fracture. No puedes controlar tus reacciones. Nadie puede cuando el lobo espiritual comparte recuerdos. Es demasiado crudo, demasiado real. Entonces sobreviviré a lo crudo y real. Ella lo besó, feroz y posesiva. He llegado demasiado lejos para perderte ahora. Sus brazos la aplastaron contra él, y ella sintió su miedo a través del vínculo, visceral, abrumador. No miedo al juicio en sí, sino miedo de verla retroceder de él, de ver el amor convertirse en horror. Lo que sea que veas esta noche, susurró contra su cabello. Recuerda este momento. Recuerda que preferiría morir antes que hacerte daño. Lo sé. ¿Lo sabes? Él se apartó para buscar en su rostro, porque he matado, Isa. No solo enemigos en la batalla, sino inocentes atrapados en el fuego cruzado. Niños en aldeas que albergaban renegados. Prisioneros que sabían demasiado para ser liberados. He tomado decisiones que me atormentan cada vez que cierro los ojos. Y las tomarías de nuevo si tuvieras que hacerlo, para proteger a tu gente, tu territorio. Isa sostuvo su mirada torturada. Eso no es monstruosidad. Esa es la carga perfecta del liderazgo. Algunos lo llamarían condenación. Entonces seré condenada contigo. Ella se puso de pie, enderezando los hombros. Llévame al juicio, que me muestren todo, y cuando termine, enfrentaremos lo que venga después juntos. Gael la estudió por un largo momento. Algo parecido al asombro parpadeó en sus rasgos. Luego le ofreció la mano. Juntos. Ella la tomó, sus dedos entrelazados, el vínculo zumbando con una resolución compartida. Salieron al crepúsculo que se asentaba, hacia una reunión que los forjaría en algo irrompible o los destrozaría para siempre.
La manada esperaba en círculo alrededor de un claro marcado con símbolos que brillaban débilmente en el crepúsculo. Elena estaba en el centro, su expresión grave. Detrás de ella, un altar de piedra sostenía un cuenco de líquido que parecía arremolinarse con luz de luna capturada. Isa, entonó Elena mientras se acercaban. Buscas reclamar la posición de reina, unirte permanentemente a nuestro rey Alfa, anclar sus almas duales y compartir su poder. Sí, dijo Isa, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Entonces bebe. Elena hizo un gesto hacia el cuenco. Y que la verdad sea conocida. Isa soltó la mano de Gael y avanzó. El líquido en el cuenco se onduló como plata viva, y ella pudo sentir su tirón, una magia antigua que prometía revelación y ajuste de cuentas. Levantó el cuenco a sus labios y bebió. El mundo explotó en memoria y sombra, y Isa cayó en el pasado de Gael como cayendo en un abismo. La visión golpeó a Isa con la fuerza de un maremoto. Ella era Gael. Sintió sus músculos, su respiración, su doble latido del corazón golpeando en su pecho. El mundo se agudizó con una claridad imposible. Cada olor distinto, cada sonido superpuesto de significado. Primer recuerdo. Un campo de batalla al amanecer. Cuerpos cubrían la tierra empapada de sangre. Gael estaba en el centro. Ambos lobos manifestados. Su forma física herida y exhausta. Ante él, arrodillado, un joven de apenas 20 años. El terror grabado en sus ojos. Por favor, suplicó el joven. Solo seguía órdenes. Mi alfa dijo, tu alfa inició una guerra que mató a 30 de mi gente. La voz de Gael era hueca, vacía. Alguien tiene que responder por eso. Tengo una familia, una hija. Solo tiene 3 años. El lobo espiritual se movió a través del pecho de Gael, e Isa sintió la guerra interna. La bestia quería sangre. El espíritu exigía justicia. El hombre solo quería que terminara. Lo siento, susurró Gael, y lo mató. Isa sintió la vida extinguirse. Sintió el alma de Gael fracturarse un poco más. Sintió el peso de esa elección asentarse en sus huesos como plomo. Segundo recuerdo. Una aldea en llamas. El humo ahogaba el aire. Los niños gritaban. Gael corría entre las llamas, buscando supervivientes. Pero los renegados habían sido minuciosos. Se habían escondido allí, usando a civiles como escudos, y Gael había ordenado el ataque de todos modos porque dejarlos escapar significaría más muertes en otros lugares. Encontró a una niña, quizás de 8 años, atrapada bajo una viga derrumbada. Sus ojos se encontraron con los suyos mientras él cambiaba a forma humana, mientras intentaba desesperadamente levantar la madera en llamas. Me duele, gimió ella. Lo sé, voy a sacarte. Pero la viga era demasiado pesada y las llamas se extendían demasiado rápido. Y al final, todo lo que pudo hacer fue quedarse con ella, tomar su mano mientras el humo se la llevaba suavemente antes de que el fuego pudiera. Ella murió creyendo que él había intentado salvarla. Nunca supo que él fue quien ordenó quemar la aldea. Tercer recuerdo. Una sala del trono, hace 5 años. Un anciano estaba ante Gael, su tío, el asesor más cercano del anterior rey Alfa. Evidencias esparcidas por el suelo entre ellos. Cartas que detallaban un complot para asesinar a Gael e instalar a un gobernante títere. Fuiste como un padre para mí, dijo Gael, su voz quebrada. Y se suponía que serías más grande que tu padre, respondió el anciano. En cambio, eres solo otro rey jugando a la paz mientras los enemigos se reúnen en nuestras fronteras. Hice lo necesario. La traición fue lo necesario. La visión fue lo necesario. Los ojos del anciano brillaron. Contigo fuera, podríamos habernos expandido, conquistado, construido un imperio en lugar de un reino. Gael sintió sus almas duales desgarrarse en direcciones opuestas. La bestia quería arrancarle la garganta a su tío. El espíritu quería entender, perdonar. El hombre quería colapsar bajo el peso de la traición. Te amaba, susurró Gael. Lo sé. El anciano cerró los ojos. Hazlo rápido. No fue así porque la mano de Gael tembló y el primer golpe falló el corazón,
y su tío murió lentamente mientras Gael sollozaba sobre él, disculpándose con cada golpe, odiándose a sí mismo más de lo que jamás había odiado a cualquier enemigo. Cuarto recuerdo. El año pasado, una reunión a medianoche. Una joven se arrodilló ante él, una exploradora que había sido capturada por una manada rival. La habían torturado para obtener información, la habían roto de maneras que nunca podrían sanar por completo. Había escapado, arrastrándose de vuelta a la frontera, más muerta que viva. «Mátame», suplicó. «Por favor, no puedo seguir siendo esto. Podemos ayudarte a sanar». «No quiero sanar». Su grito resonó en las paredes de piedra. «Quiero paz, y tú eres el único que puede dármela». Gael la había sostenido durante una hora. Dejó que llorara, dejó que se enfureciera, y cuando finalmente se calmó y volvió a pedirlo, él le dio lo que quería, porque a veces la misericordia llevaba el rostro de la muerte. Recuerdo tras recuerdo se estrelló a través de Isa, una madre a la que había ejecutado por vender secretos de la manada, un niño al que había enviado lejos a pesar de sus súplicas para que se quedara, un amigo al que había abandonado en territorio enemigo para mantener una alianza crucial. Decisiones tomadas en la oscuridad, en la desesperación, en el espacio imposible entre lo correcto y lo incorrecto, donde vivían los líderes. Cada elección le había costado. Cada muerte había desprendido otra pieza de su humanidad, y a través de todo, ella sintió a sus lobos constantemente en guerra, arrastrándolo hacia la venganza o la trascendencia, nunca dejándolo descansar en el término medio donde vivía la conciencia humana. Las visiones comenzaron a abrumarla, demasiado rápido, demasiado real. Se sintió empezar a fracturarse, a alejarse, a... Lo sé. La palabra fue su propia ancla, porque debajo de cada elección terrible, cada decisión que destrozaba el alma, ella sintió algo más. Lo sintió a él rompiéndose con cada mal necesario. Lo sintió a él elegir el horror menor no porque fuera cruel, sino porque se negaba a dejar que otros llevaran la carga. Lo sintió a él cargar cada muerte como una piedra en su pecho, nunca olvidando, nunca perdonándose a sí mismo. No era un monstruo, era un hombre al que se le habían dado opciones imposibles y las había asumido solo para que otros no tuvieran que hacerlo. «Ya no estás solo», susurró en la tormenta de visiones. Los recuerdos se estremecieron, cambiaron. Ahora ella vio lo que vino después de cada terrible decisión. Gael solo en sus aposentos, ambos lobos manifestados y desgarrándose mientras el hombre entre ellos lloraba. Lo vio visitar a las familias de aquellos a quienes había ejecutado, dejando regalos anónimos para aliviar su sufrimiento. Lo vio memorizar cada nombre, cada rostro, construyendo una catedral de dolor dentro de sí mismo que nadie más podía ver. Lo vio muriendo lentamente bajo el peso del liderazgo, fracturándose aún más cada año. La brecha entre sus lobos se ampliaba hasta que un día lo desgarrarían por completo. «Esto es lo que evito», comprendió Isa. «Esto es lo que significa el equilibrio». Las visiones la soltaron de repente. Volvió a sí misma jadeando, las lágrimas corriendo por su rostro, el cuenco cayendo de sus manos. La manada observaba en absoluto silencio, esperando ver si huiría, si se rompería, si el vínculo se fracturaría. Isa se levantó con piernas temblorosas y caminó directamente hacia Gael. Él permaneció inmóvil, sus ojos reflejando cada cosa terrible que ella había presenciado, esperando su juicio, su rechazo. Ella tomó su rostro entre sus manos. «Te veo», susurró, «cada elección, cada carga, cada momento en que te rompiste y te volviste a armar solo». Su voz se fortaleció. «Y estoy aquí para decirte que ya no tienes que estar solo». Algo en él se hizo añicos. Cayó de rodillas, sus brazos envolviendo su cintura, su rostro presionado contra su estómago mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. «Lo siento», soltó con voz ahogada. «Lo siento mucho, lo sé». Las manos de Isa se enredaron en su cabello, sosteniéndolo mientras él finalmente se permitía romperse frente a alguien. «Lo sé, y todavía estoy aquí. Todavía te elijo».
La marca en su muñeca brilló de un blanco deslumbrante, y una luz correspondiente brotó del pecho de Gael. El vínculo se solidificó por completo, no solo conectado, sino fusionado. Dos almas convirtiéndose en algo más fuerte que cualquiera por sí sola. A su alrededor, la manada lo sintió. Isa podía percibir su conmoción, su asombro, su aceptación renuente. La voz de Helena cortó el silencio. El juicio ha terminado. La tocada por la luna ha visto la oscuridad y no se ha inmutado. El vínculo es reconocido. Hizo una pausa, luego añadió con algo parecido a la aprobación. Todos saluden a la reina Alfa. La manada se unió al clamor, las voces elevándose en la noche, pero Isa apenas los escuchó. Estaba demasiado concentrada en el hombre a sus pies, el rey que había llevado el peso de un reino solo durante demasiado tiempo, el lobo que finalmente había encontrado su ancla. Levántate, dijo suavemente. Tenemos trabajo que hacer. Gael la miró, sus ojos aún húmedos, pero ardiendo con un propósito renovado. ¿Nosotros? Nosotros, confirmó ella, porque no solo estoy aquí para hacerte completo. Estoy aquí para compartir la carga. Lo que sea que venga después, cada elección terrible, cada decisión imposible, lo enfrentamos juntos. Él se puso de pie, atrayéndola a sus brazos, y ella sintió el cambio en él. Los lobos alineándose, el hombre encontrando su centro, las piezas rotas finalmente comenzando a encajar. Juntos, susurró en su cabello. Y por primera vez en una década, Gael Thornridge se paró ante su manada completamente completo. Pero en las sombras al borde del claro, Darío observaba con ojos calculadores. El juicio había terminado. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. 3 días después del juicio, Isa estaba en el balcón de la recámara de Gael, observando el velo de espino despertar bajo un amanecer lavanda. El valle se había transformado en esos días. Lo que había parecido extraño y amenazante, ahora se sentía casi como un santuario. Casi, porque el santuario era un lujo que aún no podían permitirse. Estás pensando demasiado alto. La voz de Gael llegó por detrás de ella, ronca por el sueño. Sus brazos rodearon su cintura, atrayéndola hacia su pecho. Puedo sentirlo a través del vínculo. Isa se apoyó en él, maravillándose de lo natural que se había vuelto. Esta conciencia constante el uno del otro, este latido compartido. Ricardo aún no ha hecho su movimiento. Tampoco las otras manadas sobre las que Helena nos advirtió. Están observando, esperando ver si nos destruiremos sin su intervención. Sus labios rozaron su sien. Estrategia inteligente, en realidad. Qué reconfortante. No prometí consuelo, prometí la verdad. Él la giró para que lo mirara, sus ojos dorados suaves a la luz temprana. Pero también prometí que lo enfrentaríamos juntos. Así que dime qué es lo que realmente te molesta. Isa trazó la marca sobre su corazón, ahora completamente visible, ya no oculta bajo la suciedad y el disfraz. Sigo pensando en ese joven, el del campo de batalla. Su hija. Ana. La voz de Gael se suavizó. Ahora tiene 16 años. Vive en el asentamiento del este con su abuela. ¿Sabes su nombre? Sé todos sus nombres. Su mano cubrió la de ella, presionando su palma contra su corazón. Cada persona cuya vida he tomado o destruido. Visito a sus familias cuando puedo. Dejo provisiones. Me aseguro de que estén atendidas. Sus ojos se encontraron con los de ella. No me absuelve, pero es todo lo que puedo hacer. Es más de lo que la mayoría haría. Isa se puso de puntillas, besándolo suavemente. Cargas tanto, Gael. Déjame ayudarte a llevarlo. Ya lo haces. Cada momento que estás aquí, cada vez que no te das la vuelta. Su voz se quebró. Haces el peso soportable. Un golpe los interrumpió. Helena entró sin esperar permiso. Su expresión grave. Tenemos visitas, anunció. 3 manadas han solicitado una audiencia con la reina Alfa. El estómago de Isa se apretó. ¿Ya? La noticia se propaga más rápido que el clima, niña. Quieren ver a la tocada por la luna que domó a un sangre doble. La mirada de Helena era aguda.
Esta es la verdadera prueba. El juicio demostró que podías manejar el pasado de Gael. Ahora debes demostrar que puedes manejar su futuro. El gran salón estaba construido con árboles vivos, cuyas ramas formaban un techo abovedado. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, pintando todo en patrones cambiantes de oro y verde. 3 grupos de cambiaformas estaban en una formación cuidadosa. Representantes de la manada costera del este, la manada de la cresta de la montaña y, sorprendentemente, una pequeña delegación del territorio de Ricardo. Isa entró al lado de Gael, vistiendo un vestido que Elena le había proporcionado, simple pero majestuoso, del color de la luz de la luna sobre el agua. Sintió cada ojo sobre ella, evaluándola, juzgándola, calculando su valía. Que me miren, pensó con fiereza. Ahora sé quién soy. El Alfa del Este habló primero, una mujer con cabello gris acerado y cicatrices que marcaban su rostro. Rey Alfa, venimos en paz para reconocer su vínculo. Sus ojos se dirigieron a Isa, y para conocer a la luna que puso fin a un siglo de búsqueda. ¿Búsqueda?, preguntó Isa antes de que Gael pudiera responder. De equilibrio. La mujer se acercó, su mirada intensa, pero no hostil. Mi manada tiene un heredero sangre doble. Tiene 12 años y los lobos ya lo están desgarrando. Hemos perdido a 3 jóvenes sangre doble por la locura en la última generación. Su voz se suavizó. Si lo que hemos oído es cierto, si puedes estabilizar almas duales, te pediríamos ayuda. La petición quedó en el aire, inesperada y humilde. Isa miró a Gael, quien asintió con aliento. No sé si mi habilidad funciona en otros. El vínculo con Gael es único, sí, pero el don de las tocadas por la luna no se limita a los compañeros. El Elena dio un paso adelante. Con entrenamiento, podrías enseñar a otros a encontrar su propio equilibrio. Podrías potencialmente salvar a docenas de jóvenes sangre doble. El Alfa de la montaña habló a continuación, un hombre corpulento, con ojos amables. Mi hermana perdió a su compañero el invierno pasado. Ella es tocada por la luna, y sin su ancla, se está desvaneciendo, muriendo lentamente. Si pudieras mostrarle que hay otra manera, por favor. Una joven de la delegación de Ricardo dio un paso adelante. Su voz temblaba. Mi nombre es Sara. Me prometieron a Ricardo, pero después de lo que pasó en el festival... Ella tragó con dificultad. Él está cambiando, volviéndose algo oscuro, y estoy aterrorizada de lo que hará después. Isa sintió el peso de sus expectativas, sus esperanzas desesperadas, asentarse sobre sus hombros como un manto. Esto era lo que significaba ser reina. No solo estar al lado de Gael, sino defender a aquellos que no tenían a nadie más. Ayudaré, se oyó decir. En todo lo que pueda, ayudaré. La mano de Gael encontró la suya, apretándola una vez. El orgullo y el amor inundaron el vínculo. La Alfa del Este inclinó la cabeza. Entonces quizás haya esperanza para una paz duradera. Un futuro donde los sangre doble no tengan que gobernar solos. Donde las tocadas por la luna sean protegidas en lugar de explotadas. Ese es el futuro que estamos construyendo, dijo Gael con firmeza. Una elección a la vez, una alianza a la vez. ¿Y Ricardo?, preguntó Sara en voz baja. ¿Qué hay de aquellos de nosotros atrapados en su territorio? Isa miró a Gael, y en ese momento no necesitaron palabras. El vínculo llevaba todo. Propósito compartido, convicción compartida, fuerza compartida. Cualquiera que quiera santuario lo tendrá, declaró Isa. Aquí en el Velo de Espino o en cualquier territorio bajo nuestra protección. Ricardo quiere convertir a las tocadas por la luna en armas. Le mostraremos lo que sucede cuando se convierten en escudos en su lugar. La sonrisa de Gael fue feroz y orgullosa. Mi reina ha hablado. Esa noche, después de que las delegaciones hubieran sido alojadas y los tratados iniciales redactados, Isa y Gael finalmente se encontraron solos. Caminaron hasta la cresta donde se habían revelado verdades por primera vez. El valle se extendía debajo de ellos como una promesa. Estuviste magnífica hoy, dijo Gael suavemente, cada pulgada de reina. Estaba aterrorizada. Lo sé, lo sentí.
Él la atrajo cerca, su barbilla apoyada en su cabeza, pero no dejaste que te detuviera. Eso es verdadero coraje. Isa levantó la cara hacia la suya. Sigo pensando en la chica del festival, la que solo quería escapar. No tenía idea de a dónde llevaría un beso desesperado. ¿Arrepentimientos? Ni uno solo. Ella sonrió. Aunque me reservo el derecho a quejarme cuando las cosas se pongan difíciles. Se pondrán difíciles. Ricardo no se rendirá. Surgirán otras amenazas. Enfrentaremos desafíos que aún no podemos imaginar. Lo sé. La mano de Isa cubrió su corazón, sintiendo el ritmo constante debajo. Pero los enfrentaremos de la misma manera que enfrentamos todo lo demás. Juntos, con verdad en lugar de miedo, con equilibrio en lugar de caos. Gael la besó entonces, lenta y profundamente, y lleno de promesas que no tenían nada que ver con coronas o poder. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la de ella en ese gesto que se había convertido en su ancla. «Te amo», susurró. «No lo digo lo suficiente, pero te amo con todo lo que soy. Bestia, espíritu y hombre, te amo». Las lágrimas le picaron los ojos a Isa. «Yo también te amo. Todo de ti, incluso las partes que te asustan. Especialmente esas partes», corrigió él suavemente, «porque eres la única que alguna vez ha mirado mi oscuridad y la ha llamado humana». Se quedaron allí mientras caía la noche y aparecían las estrellas. Dos almas unidas por el destino y la elección, por la magia y la voluntad, por todo lo que había intentado romperlas y había fallado. En el valle de abajo, las luces parpadearon, los hogares se llenaron de risas, las familias se reunieron, una comunidad sanando bajo un nuevo liderazgo. Y en el horizonte, más allá de las fronteras, el mundo esperaba con sus desafíos y guerras y elecciones imposibles. Pero Isa ya no tenía miedo porque había aprendido la verdad esa noche en la cueva. La verdad que el juicio había confirmado. La verdad que los llevaría a través de lo que viniera después. El amor no era la ausencia de oscuridad. Era el coraje de caminar hacia la oscuridad y no soltarse de las manos del otro. ¿Listos?, preguntó Gael como si leyera sus pensamientos. Isa lo miró. Este hombre imposible, este rey roto, este lobo que finalmente había encontrado su equilibrio. «Listos», dijo ella. Y juntos, bajo una luna que bendecía las cosas rotas y los corazones salvajes, se dirigieron a casa, hacia un futuro que forjarían una elección a la vez.